Hoy vamos a hablar de la ecuación fundamental. Próximo sábado hablaremos de los estados financieros básicos, empezando por el estado de situación financiera, y vamos a ver la relación que tiene con la ecuación fundamental. Y el siguiente sábado hablaremos del estado de resultados, que es otro estado financiero importantísimo, tanto para las empresas como para las personas que están obligadas a presentar contabilidad. Fundamental sí es. Y es tan importante que la voy a escribir utilizando la herramienta de escritura que trae Zoom en su tablerito, para que me quede bonita y me quede elegante y me quede decente. Y esa ecuación dice que el activo debe ser igual a la suma de pasivo y patrimonio. Patrimonio. Listo, vamos a ampliarla por aquí para que nos quede bonita y la vamos a dejar centrada porque es de verdad importantísima. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto de la ecuación fundamental? ¿Qué es lo que en realidad representa esa ecuación fundamental? Resulta que, como les decía ahorita, es la base de la contabilidad, es uno de los principios fundamentales de la contabilidad. ¿Qué registramos en la ecuación fundamental? Vamos a dividirla en dos grandes partes. En la parte que queda a la izquierda, como lo estamos viendo aquí en pantalla, el activo, vamos a ponerlo por acá, registramos las cosas y o los derechos, porque hay unas cosas que son cosas, ya vamos a hablar de eso, y hay otras que no son tan tangibles, por decirlo de alguna forma, no son tan cosas, son derechos, son intangibles, que controla la entidad o la empresa o la persona que presenta esos estados financieros o que va a presentar esa contabilidad, digámoslo así. Entonces son las cosas o los derechos que controlan la entidad, y esa entidad puede ser o una empresa o una persona. Las personas naturales, algunas, no todas, están obligadas también a presentar estados financieros. Entonces, si es una persona que está obligada a presentar estados financieros, ella es la entidad que en su activo tiene registradas cosas o derechos que esa persona controla. Y por el otro lado, ¿qué es lo que registramos? Vamos a ponerlo con otro color. Al otro lado de la ecuación fundamental, que al final, ojo, es una suma, lo que tenemos es de dónde salieron, vamos a ponerlo en los términos más sencillos de todos, de dónde, uy, qué tan fea. Ahora sí, de dónde salieron esas cosas o derechos que controla esas cosas y o, porque puede haber de ambas, derechos que controla la entidad. Ese de dónde salieron implica que los recursos económicos o los recursos financieros provienen o de pasivo, que en últimas lo podemos llamar deuda, o de patrimonio, que es la parte que corresponde a los socios, si se trata de una empresa, a los dueños, podríamos llamarlos también, o simplemente a la persona que está presentando esos estados financieros cuando se trata de una persona natural. Y aquí viene lo fundamental de la ecuación. Esta igualdad, vamos a ponerla en rojito aquí encerrada, se debe mantener siempre. Es decir, si nosotros vamos a registrar contablemente la entrada de una cosa o de un derecho a los activos de la empresa, por el otro lado tenemos que registrar de dónde salió. Inicialmente puede ser por el otro lado, ojo, porque esto se puede poner más emocionante más adelante.
Puede ser que el socio o la persona, el dueño de esa empresa o la persona que es la que está presentando esos estados financieros, de su propia plata, de su propio bolsillo, sacó para comprar esa cosa. Como puede ser que pidió plata prestada, pero de algún lado surgió esa plata. Es decir, ese de dónde salieron, lo que representa es, vamos a ponerlo aquí, el origen económico de esas cosas, o el origen financiero, si lo queremos llamar así. Es decir, de dónde salió la plata para que aparecieran esas cosas. Entonces, no hay, en términos de contabilidad, y yo diría que en la vida real, cosas que aparezcan en nuestras vidas o en nuestra contabilidad para la empresa o para nosotros como personas, que hayan sido de generación espontánea, que aparecieron de repente y me la encontré y esto es mío. Puede que sí, que somos tan de buenas que vamos por la calle y nos encontramos una plática, pero entonces eso iría registrado en el patrimonio de una vez. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué cosas van en cada una de estas tres partes fundamentales de la ecuación fundamental. Entonces, por el lado del activo, lado izquierdo de la ecuación, registramos las cosas o los derechos que la entidad controla. Y por el lado derecho de la ecuación, en cualquiera de estos dos grupos, pasivo o patrimonio, registramos de dónde salieron esas cosas, el origen económico de esas cosas. Como tenemos que hacer registro a lado y lado o doble registro en un solo lado, es decir, si ya se ha empezado a mover el activo, es posible que si nosotros compramos una máquina en la empresa para producir algo, salió del mismo efectivo que estaba en la empresa, listo, se mueven dos valores o dos cuentas, que es como los llamamos, dentro del activo, pero se mueven por lo menos dos cuentitas ahí para que se mantenga la ecuación o la igualdad. Es decir, por un lado suma y por el otro lado resta del mismo lado, que puede ser del lado del activo, y se mantiene la ecuación, se mantiene la igualdad. Eso obedece a otro principio fundamental o a un principio fundamental de la contabilidad. Vamos a ponerlo por aquí abajo y vamos a ponerlo con otro color, con un colorcito como rojino oscurito, que parece más café que rojito. Y es el principio de la doble partida o de la partida doble. Esa doble partida o partida doble implica que se tienen que mover por lo menos dos cuentas. Entonces, vamos un pasito más atrás. ¿Cómo así que esto es la ecuación fundamental de la contabilidad? Entonces, ¿qué es eso de la contabilidad y cómo así que toca con partida doble y cómo así que activo, pasivo y patrimonio? Ya me enredé. Calma. La contabilidad es un sistema que permite tener información de una manera organizada y comparable de un periodo al otro de la entidad de la que estemos preparando esa información. Y ese sistema tiene unas reglas, tiene unos principios rectores. Una de esas reglas, uno de esos principios rectores es la ecuación fundamental. Otro de esos principios rectores es la partida doble o la doble partida. Cualquiera de los dos funciona. El orden de los factores no altera el producto. Estamos muy matemáticos. Y esa doble partida, ojo, lo que implica es, si yo muevo un lado de la ecuación, debería mover el otro también. O si yo voy a hacer un registro de una cuenta, puedo mover un solo lado de la ecuación, pero con dos movimientos, una cuenta que sube y otra cuenta que baja para que se mantenga la igualdad. Pregunta, Jorgito, en el chat, que si quiere adquirir un computador y me lo ofrecen en leasing, ¿en dónde puedo clasificar? Entonces, vamos a entrar en algo un poquito más técnico. Vamos a dividir por aquí, vamos a poner, voy a borrar las definiciones, que creo que ya las tenemos claras, y vamos a ver dónde va cada una de esas cosas que acaba de preguntar Jorgito como ejemplo. ¿Listo?
Entonces, tener un computador, decíamos ahorita, los activos representan cosas que la entidad controla o derechos que la entidad controla. Y cuando hablamos de cosas es porque son literalmente cosas tangibles que podemos tocar, ver, oler, coger, ¿listos? Con las manos. Y entonces, esas cosas las llamamos activos. Entonces, lo que va del lado del activo en la ecuación fundamental, los llamamos los activos. Y esos activos, una vez más, pueden ser tangibles, cosas literalmente, o pueden ser intangibles. Y esos intangibles son los que llamamos derechos. Entonces, el ejemplo que pone Jorgito, un computador es perfectamente tangible. Yo lo puedo coger, lo puedo tocar, lo puedo leer, lo puedo sentir. Es tangible, es una cosa. Y si yo lo tengo como persona natural, si es mío, hace parte de mis activos. Si es el computador de la empresa en el que trabaja alguien para la empresa y utiliza ese computador, hace parte de los activos de la empresa. Entonces, Jorgito, se clasificaría ese computador primero en los activos. La entrada del computador aumentaría el lado izquierdo de la ecuación, sube en el activo. Y vamos a ponerle de una vez un valor a ese computador, vamos a poner que es un computador más o menos chévere y que nos costó 2 millones de pesos. Entonces resulta que ese computador entra por el lado del activo, aumentando el activo en 2 millones de pesos. Pero ojo, si no registramos nada más, ningún otro movimiento, se nos descuadró la ecuación y activo ya no es igual a pasivo más patrimonio, y ahí es cuando oímos a los contadores y las contadoras decir, el balance se descuadró, y eso es una de las cosas terribles que le puede pasar a un contador, que el balance no cuadre. ¿Listo? ¿Y por qué no ha cuadrado? Ah, pues porque no hemos registrado al otro lado o en este mismo lado de dónde salió la plata para que ese computador llegara a nuestras manos, el origen económico de ese computador. En el ejemplo que pone Jorgito, dice, si me lo ofrecen por leasing, es decir, si yo lo voy a tomar por leasing, porque si apenas me lo están ofreciendo el computador todavía no es mío, yo lo estoy pensando, pero aquí la cosa es, no, yo ya me decidí a que quiero ese computador y lo quiero por leasing. ¿Listos? Entonces, ojo, el leasing lo conocemos también como arrendamiento financiero. Entonces, lo que estamos ahí es tomar en arriendo financiero ese computador, ese activo. Y en términos de leasing o de arrendamiento financiero, hay dos posibilidades. Vamos a borrar esta partecita de aquí abajo. Y esas dos grandes posibilidades, hay más posibilidades, pero hay dos grandes posibilidades en términos del computador. Que ese arrendamiento financiero sea operativo o que ese arrendamiento financiero sea financiero propiamente dicho. ¿Es un leasing operativo o es un leasing financiero? Hay otras modalidades de leasing, como el leaseback y otros tantos. Pero ahorita el leasing inmobiliario, pero ahorita para el ejemplo del computador, o puede ser un leasing operativo o puede ser un leasing financiero. Si lo que nos ofrecieron o lo que decidimos tomar es un leasing operativo, es propiamente arriendo. No vamos a ser los dueños de ese computador, es decir, no hay opción de compra. Y si eso es así, ese computador en realidad no debería entrar a mis activos. Entonces, si es un leasing operativo, ese computador no va en mis activos. No es mío, no va a ser mío. Yo lo que estoy es pagando arriendo por ese computador. Y eso va
por otro lado que no es en la ecuación fundamental. Adelanto del capítulo de hoy en 15. Eso va en el estado de resultados como un gasto. Yo estoy pagando arriendo por el uso de ese computador. Pero, ojo, resulta que por el otro lado existe la posibilidad de que ese computador sí sea mío. Si es un arriendo financiero o un leasing financiero, más bien, porque leasing en general es arrendamiento financiero, si es un leasing financiero, sí hay opción de compra. Entonces, si es un arrendamiento financiero, sí hay opción de compra. Es decir, yo voy a empezar a pagar como una especie de arriendo por ese computador, pero ese arriendo va haciendo abonos al valor del computador. Con ese canon de arrendamiento, que es el canon del leasing, voy pagando un pedacito del valor del computador y un pedacito de intereses. ¿Listos? Como cualquier crédito casi normal. Y lo que voy a hacer es, muy seguramente al final, ejercer la opción de compra. Entonces, ese computador al final sí sería mío. ¿Y cómo lo registraría en términos de la ecuación fundamental? Ojo, el computador sí sería mío, pero inicialmente, si el computador lo voy a comprar yo con plata mía, entraría a los activos como un activo tangible. Si yo compro directamente el computador con plata mía o con un crédito, ahorita hablamos de eso. Pero si yo lo que voy es a tomar un leasing financiero y voy a empezar a pagar arriendito por ese computador, pero con opción de compra, sí lo voy a comprar, lo que registro primero es un intangible, porque el computador todavía no es mío. Yo ahí lo que tengo es un derecho, ese intangible, lo que tengo es el derecho a comprar ese computador en el momento que ejerza la opción de compra. Esto es de un técnico subido. ¿Listos? Entonces, como aquí me dan opción de compra, cuando al final del contrato de leasing se acabe el contrato, yo pague el valor residual de ese contrato de leasing, que es lo que se pacta en un contrato de esos, el computador va a ser mío. Mientras tanto, no. Mientras tanto, lo que registro es un derecho. Y ese derecho va a ir subiendo a medida que yo vaya haciendo el pago de los cánones o de las cuotas del arrendamiento. Y por el otro lado, entonces, lo que voy a registrar es en el pasivo una deuda como leasing financiero, y ahí voy a registrar el valor de lo que yo vaya pagando cada mes de lo que corresponda al abono del valor del computador, porque los intereses van por otro lado, no van por aquí. Aquí es únicamente el abono a la deuda principal, al valor principal del computador. Y entonces va subiendo el leasing financiero por aquí y sube por aquí el derecho. Y luego empieza a bajar el leasing financiero y a bajar el derecho en el momento en que yo ejerza la opción de compra. ¿Listo? Entonces, así se registraría la compra del computador por leasing. Pero nos fuimos a algo que es muy avanzado, vámonos para algo más básico todavía. ¿Listo? Entonces, devolvámonos a, listo, yo quiero tener un computador. Entonces, vamos a borrar por aquí las rayitas amarillas, vamos a borrar esto azulito que era el leasing, y vamos a pensar en, listo, yo voy a comprar un computador y ese computador me va a costar o cuesta 2 millones de pesos. Entonces, si ya el computador de verdad va a ser mío, entra a mis activos, es un activo tangible, computador, 2 millones de pesos, subió el activo en 2 millones de pesos, que era lo que inicialmente habíamos pensado. Y no lo vamos a tomar por leasing, nada de eso, vamos a dejar eso por allá aparte, vamos a trazar aquí una rayita de listo, esto es por allá, otra cosa aparte. Y resulta que ese computador va a salir de plata mía. Yo tenía la plata y como socio de la empresa, pensémoslo inicialmente como una empresa, yo voy a poner la plata para la compra de ese computador. Entonces, esa plata, si es de los socios o de los dueños de la empresa,
se ve en el patrimonio. ¿Y qué tendríamos en el patrimonio? Un aporte de socios, que eso se llama también el capital social, o en el caso de una persona natural se llama capital de personas naturales, y ese aporte de socios sería por el equivalente a los 2 millones de pesos. Esa plata la puso un socio para comprar el computador, puso los 2 millones de pesos, eso fue lo que costó el computador, listo, aporte de socios, 2 millones de pesos. Y ahí se mantiene la igualdad. Por un lado subió el activo en 2 millones de pesos, por el otro lado subió el patrimonio en los mismos 2 millones de pesos, la igualdad se mantiene, el balance está cuadrado, estamos tranquilos. A eso es a lo que se refiere la partida doble, a que nosotros debemos registrar por un lado, listo, la entrada de esos activos o la salida de los activos y lo que estamos haciendo es vender, y por el otro lado, o por otro lado, que no necesariamente otra vez es por este lado de la ecuación, registramos de dónde salió la plata para poder tener esos activos. Entonces, en el caso del computador, compramos un computador, costó 2 millones de pesos, y por el otro lado tenemos el aporte de los socios de los 2 millones de pesos. Dice Jorgito en el chat, socio personal igual el papá y la mamá, tal cual. Y entonces, ojo, puede aparecer aquí en el patrimonio, ojo, aquí ya empezamos a hablar de algo que es más técnico contablemente y son las cuentas, el nombre de esos registros que vamos haciendo, tanto en el activo como en el pasivo como en el patrimonio. Y una de esas cuentas del patrimonio, que hace parte de otra cuenta fundamental del patrimonio, son las donaciones. Entonces resulta que estamos montando oficinas, nuestro primer negocito serio en la vida, y el papá o la mamá o alguien nos regala el computador para que podamos empezar. El primer socio, papá o mamá que nos ayuda, como dice Jorgito en el chat. Y entonces, en lugar de tener un aporte de socios, porque los papás no van a ser socios, lo que tenemos es una donación por los 2 millones de pesos que costó el computador. No es aporte de socios porque otra vez papá o mamá lo que nos dijeron fue, tome mi hija, aquí tiene un hijo para su computador para que pueda trabajar o la plata para que compre su computador y entonces uno finalmente lo que hizo fue de una vez ir a comprar el computador. Y ellos no quieren ser socios de la empresa, lo que quieren es apoyar el inicio de nuestro negocio. Y tampoco nos están prestando la plata, es decir, no es deuda, nos están regalando la plata. Nos regalaron la plata, entra al patrimonio como una donación por el valor que sea esa donación o esa plática que recibimos. Entonces, por ahí puede entrar si fueron el papá o la mamá los que nos dieron la plática. Entonces, la cosa es que esta igualdad, vamos a encerrarla por aquí en un rectangulito negro fundamental, debe siempre, siempre, siempre conservarse. Siempre la suma de lo que esté en el activo debe ser igual a la suma de lo que esté en pasivo y patrimonio. Entonces, hablábamos de que en los activos puede haber cosas tangibles, pero puede haber también cosas intangibles. Entonces, supongamos que el negocio que estamos montando es un negocito de hacer páginas web, y para eso era que necesitábamos el computador. Y hacemos nuestra primera página web, tenemos nuestro primer cliente, y a ese cliente le damos plazo para pagar. Resulta que ese cliente es alguien conocido, típicamente los primeros clientes que uno tiene cuando monta un negocio son los familiares, los amigos, es alguien conocido. Y a ese cliente entonces le hicimos su paginita web. Y como es alguien conocido y es nuestro primer cliente y lo vamos a consentir un montón y todo, le damos placito para pagar. Determinamos su página y le damos, por ejemplo, 15 días o un mes de plazo para que nos pague. Pero ya le terminamos su página, ya está al aire, ya se la entregamos, el cliente está feliz ya utilizando su paginita. Ah, bueno, resulta que ya jurídicamente se perfeccionó esa venta de ese servicio. Yo ya le hice la página, el cliente ya la recibió, ya está funcionando,
ya le hice su factura o su cuenta de cobro, dependiendo de si somos régimen común o simplificado, y ahora lo que me falta es esperar a que ese cliente me pague. Pero entonces, ojo, yo ya tengo derecho por aquí en los activos a un intangible. Y ese intangible representa el derecho a cobrarle a ese cliente. Entonces decíamos que en los activos podemos encontrar cosas físicas o podemos encontrar derechos. Los intangibles son derechos. Tengo derecho a cobrarle a ese cliente porque yo ya le hice la página, ya se la entregué, ya está al aire, ya cumplí con todo lo que le prometí. Entonces viene por el lado de los activos una cosa que en términos ya de la cuenta contablemente hablando, se llama cuentas por cobrar. O se puede llamar también deudores. Y ese valor, supongamos que por hacerle la paginita web, le cobramos 1.000.000 de pesos. Voy a ponerla baratica, eso puede valer un poco más dependiendo de las cosas que uno quiera ponerle ahí, y del hosting, y de no sé cuántas cosas más. ¿Listos? Y entonces, tenemos derecho a cobrar 1.000.000 de pesos, eso es una cuenta por cobrar, que también el nombre de la cuenta técnicamente se llama deudores, y es una cuenta por cobrar a clientes. Lo podemos detallar así. Cuentas por cobrar a clientes. Y entonces, lo que estamos diciendo es ahí, yo tengo derecho a cobrarle a un cliente 1.000.000 de pesos por haberle hecho su página web. ¿Listos? Perfecto. Subió el activo en 1.000.000 de pesos. Y al otro lado, ¿eso en dónde va a aparecer? Pues resulta que por el otro lado vamos a trazar por aquí la rayita que nos divida activo, pasivo y patrimonio. Vamos a trazarla con un color como azulín también. No le debemos plata al cliente, es al contrario, el cliente nos debe plata a nosotros. ¿Listos? Y por otro lado de la contabilidad, que es el estado de resultados, se debió registrar esa venta. Y esa venta nos debió dejar utilidad. Y supongamos, para efectos de este ejercicio, por favor, los contadores que me están viendo y contadoras, no me vayan a saltar a la yugular, porque todavía no vamos a hablar de costos y gastos y esas cosas. Pensemos que ese 1.000.000 de pesos, que fue el valor también de la venta, va a quedar completo como utilidad. Entonces, esa utilidad, ¿a dónde va a parar? Al patrimonio. Entonces, aquí en el patrimonio tendríamos una cuentita que se llama utilidad del ejercicio, o utilidad neta, o resultado del ejercicio. Y ahí entrarían, ejercicio, ahí entraría el 1.000.000 de pesos. Pero ojo, detrás de que eso llegue ahí, tenemos que involucrar al estado de resultados. Otra vez, no me vayan a saltar a la yugular, queridos contadores y contadoras, yo sé que esto tiene más cosas por detrás, pero para facilidad del ejemplo, de una vez estamos suponiendo que, sí, yo recibí como utilidad, por haber hecho esa página, el 1.000.000 de pesos. Entonces, ahí ya tengo 1.000.000 de pesos que sube en el activo, 1.000.000 de pesos que sube en el patrimonio. Una vez más, movimos tanto el activo por el lado izquierdo de la ecuación, subió en 1.000.000 de pesos, el lado derecho de la ecuación subió también en ese 1.000.000 de pesos, por el lado del patrimonio y específicamente lo que sería como la utilidad que recibimos por hacer la ventica de esa página web. Vamos a poner otro ejemplo, no hemos involucrado la deuda. Y resulta que la plata también puede provenir de que nos endeudamos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Nos endeudamos. Y esa deuda puede ser, por ejemplo, de 500.000 pesos. Vamos a ponerle un valor relativamente pequeño. Y esos 500.000 pesos se los debemos a la tarjeta de crédito. Utilizamos la tarjeta de crédito, sea la empresarial, si estamos hablando de empresa,
o sea la tarjeta de crédito personal, si estamos hablando de la contabilidad de una persona natural, para comprar el. Entonces, ahora movimos primero el lado derecho de la ecuación. Aquí aumentó la deuda en 500.000 pesos. Usamos la tarjeta de crédito y nos endeudamos en 500.000 pesos. Lo siguiente es, bueno, ¿y qué hizo con la plata? Porque si se endeudó con la tarjeta de crédito o hizo un avance y tiene la plata en efectivo o compró algo con la tarjeta de crédito. Entonces, así como los activos no son de generación espontánea en el universo, y si sí, tendríamos que ponerlo en la sección donaciones, el cosmos me regaló esto, como cuando nos encontramos plata en la calle, la plata que utilizamos o que aparece por aquí como deuda, por ejemplo, tiene que haber tenido un destino, eso tampoco desapareció espontáneamente del universo. Entonces, ¿qué hicimos con esos 500.000 pesos? Vamos a poner por aquí que con esos 500.000 pesos compramos un escritorio y una silla ergonómica, porque nos está yendo bien y resulta que estábamos era trabajando en el comedor de la casa con nuestro computador haciendo nuestras páginas web. Y pues, hombre, ya en el comedor de la casa, la mamá nos empieza a mirar rayado porque, oiga, necesito el comedor para el desayuno, el almuerzo y la comida. Y usted ya tiene su negocio, consígase al menos un escritorio y una silla donde pueda trabajar. Ya nosotros, sus papás, le regalamos el computador. Usted ya hizo su primera venta, entonces ahora consígase el escritorio y la silla. Ah, bueno, listo. Entonces, si teníamos una tarjetita de crédito, y esto es únicamente por involucrar deuda, porque la plata puede haber salido de otro lado. Entonces suponemos que con la tarjeta de crédito bien utilizada, acuérdense que en cafés anteriores hemos hablado del correcto uso de la tarjeta de crédito, revisen por allá los cafés anteriores, con la tarjeta de crédito compramos el escritorio y la silla y ambos nos costaron los 500.000 pesos. Una silla buena y un escritorito más o menos chévere, 500.000 pesos. ¿Listo? Esa cuenta, técnicamente, para efectos de la ecuación fundamental y de contabilidad, va a entrar a llamarse en realidades muebles y enseres. Ese es el nombre técnico de la cuenta. Así como por aquí arriba el computador no va a aparecer como computador. Eso sería bastante artesanal en términos de la contabilidad y aquí somos mucho más elegantes que eso y ponemos las cosas con su nombre. El computador en realidad debería aparecer en la contabilidad como equipo de cómputo. Listo. Y entonces, cada cosa que vamos a registrar en la ecuación fundamental, en la contabilidad de la empresa, tiene también sus nombres técnicos elegantes, bonitos. Computadores, equipo de cómputo. El escritorio y la silla, muebles y enseres. La cuenta que me tiene que pagar el cliente, cuentas por cobrar o deudores, y eso es cuentas por cobrar a clientes. Ahí hay un subgrupito. Por el lado del patrimonio, decíamos ahorita, donaciones. En lugar de poner plata que me regalaron mis papás, no, donaciones. Es un nombre más elegante para esa cuenta, aunque represente en el fondo la plata que me regalaron mis papás. Por el lado de la deuda, sí, listo, tarjeta de crédito. El nombre técnico de esa cuenta es obligaciones financieras. Y entonces, cuando entremos a mirar más en detalle cuáles son esas obligaciones financieras, vamos a encontrar que es una obligación, una deuda que tengo con un banco, por eso se llama financiera, y que corresponde a la tarjeta de crédito número tal que tenemos y al cargo que le hicimos a la tarjeta de crédito para comprar ese escritorio y esa silla. Pregunta María Camila en el chat que si la valorización del activo se registra en el activo, o más bien que si la valorización se registra en el activo. Sí, pero María Camila ya no se registra con el nombre de valorización. Hace unos años sí, cuando estábamos antes de las normas internacionales de información financiera, existía una cuenta en los activos que se llamaba valorizaciones. Y por el otro lado, en el patrimonio, para mantener la ecuación, se llamaba superávit por valorizaciones.
Y entonces uno registraba ahí el mayor valor, por ejemplo, de una casa o de un apartamento, de un inmueble, por efecto de valorización, avalúo, subió el valor de ese inmueble sin que yo de verdad le hubiera hecho nada. Eso puede ser porque el barrio mejoró, porque le hicieron una vía cerca, porque, bueno, por diferentes razones. Entonces, esas valorizaciones se registraban allá. Ahora, ¿cómo se registran? Ojo, por el lado del activo, vamos a ponerlo con otro colorcito, fucsia así bien rosa, registramos un valor, por ejemplo, supongamos que es un local y en ese local está funcionando el negocio que tenemos y es nuestro el local. Entonces, el nombre técnico de la cuenta donde vamos a registrar el local en los activos de la empresa es edificios. En los edificios vamos a poner el valor de ese local, inicialmente el valor de compra, ojo. Y entonces ese valor de compra vamos a ponerlo por ahí en 200 millones de pesos, por decir cualquier cosa. Entonces depende obviamente del tamaño del local, de su ubicación, etc. Para efectos de mantener nuestra ecuación fundamental, vamos a suponer que un banco también nos prestó esos 200 millones de pesos por aquí. Porque si no, se nos descuadra la ecuación y aquí empezamos a sudar frío con William. Y entonces eso también va como obligaciones financieras. ¿Listo? Y ese fue el valor de compra del local. Pero resulta que después, por alguna razón de la vida, el valor de ese local aumentó. Bien porque le construyeron algo al lado, porque está dentro de un centro comercial que ganó valor, porque hay una nueva vía que pasa cerca de donde queda el local y eso hizo que subiera el avalúo, por diferentes razones. Entonces, ¿qué va a pasar? Bajo normas internacionales de información financiera, el valor de ese edificio o de ese local aumentaría. Y entonces supongamos que ya no vale 200 millones de pesos, que fue lo que yo pagué por él, sino que vale 230, es decir, hay 30 millones de pesos más, pero que son efecto de un mayor avalúo. ¿Listos? Entonces subió el avalúo, voy a ponerlo aquí, por favor, contadores, no me vayan a saltar a la yugular, yo sé que eso no se pone así en la contabilidad, pero es para que quede claro que después de un tiempito el avalúo de esos edificios subió y entonces tengo que sumarle al valor de los edificios 230, es decir, el valor en los activos va a quedar en 230 millones. Pero resulta que esos 30 millones adicionales, estos que están aquí, que son efecto únicamente de un aumento del avalúo, no es plata que yo le debo al banco, porque ahí el banco ya, no, me prestó los 200 con los que yo compré el local y listo, y tampoco es plata que me regalaron mis papás, ni plata que yo puse, ni que viene de utilidades del ejercicio, pero sí es plata que entra por el lado del patrimonio y ya no como superávit por valorizaciones. Ojo, esto viene otra vez de un movimiento adicional en el estado de resultados que va aparte de la ecuación fundamental y que hace que aumenten mis utilidades. Esa utilidad viene a parar al patrimonio también y vamos a ponerlo, lo voy a poner con el nombre que no es el nombre técnico, otra vez. Vamos a poner aquí como el aumento del avalúo para que quede claro de qué se trata. Y entonces del avalúo del local, este no es el nombre técnico de la cuenta, otra vez, ojo, es para que entendamos de dónde sale la plata. Y entonces aquí ponemos los 30 millones de pesos que nos están generando por el otro lado el aumento del activo. ¿Listos? Y ahí se mantuvo la ecuación fundamental. Entonces, así podríamos seguir pensando en cosas tangibles que entren a la empresa. Computador, fíjense que aquí tenemos varias cosas tangibles. El computador, que ya sabemos, eso va como equipo de cómputo, es tangible. El escritorio y la silla, que ya sabemos, esos son muebles y enseres, son tangibles también. El local, que ya también sabemos, eso se registra como edificios, es tangible también.
Pero también tenemos registrado ya en el activo un intangible, el derecho a cobrarle a un cliente por el bien o el servicio que le vendemos. Entonces, en el lado de los activos de la ecuación fundamental, registramos, como decíamos al inicio, esas cosas o derechos que controlan la entidad que está llevando esa contabilidad. Y por el otro lado de la ecuación, ¿de dónde salió la plata para tener esos activos, para tener esas cosas o esos derechos? Y esa plata puede haber salido del pasivo, es decir, deuda, nos endeudamos con alguien, o puede haber salido del patrimonio, son recursos de la entidad. Bien porque la entidad los puso, la persona o la empresa, como aporte de socios por aquí, bien porque si se trata de una persona o de una empresa, incluso alguien le regaló la plata, entonces hablábamos de los papás me dieron la plata para el computador o me dieron el computador, listo, donaciones, o bien porque ya por el movimiento de la empresa, porque ya generé ventas y eso dio lugar a una utilidad, con esa utilidad, esta parte del avalúo es una forma de utilidad también, ojo, de por ahí podría estar entrando entonces la plata de donde saqué los activos. Si es deuda, muy común que la deuda sea con bancos, obligaciones financieras, pero podríamos tener deudas también con proveedores. Si nosotros lo que hacemos es comprar y vender algún tipo de cosas, ropa, comida, lo que sea, entonces la deuda puede ser es con las empresas o las personas que nos venden los productos para nosotros volverlos a vender. Entonces eso es deuda con proveedores. Y el primer socio que tienen todas las empresas y todos los negocios en el país es la Administración de Impuestos, la DIAN. Y es muy común también entonces que en el pasivo haya deuda por impuestos con la DIAN o con las secretarías de Hacienda. Y cuando ya la empresa está funcionando, es posible que haya deudas con trabajadores, y esos son los pasivos laborales o beneficios a empleados. Y es posible que ya con el negocio funcionando o nosotros como persona natural, otra vez los papás nos apoyan, pero ahora ya no nos regalan la plata, nos la prestan. Y si es un préstamo de la mamá, alma bendita, mi mamita a mí me financió varias cosas, nos prestan sin intereses o a un interés muy bajito, pero es deuda. Entonces eso es deuda extrabancaria y va por aquí como otras cuentas por pagar. Lo importante, una vez más, es que la ecuación se mantenga, que esta igualdad que veíamos al inicio se mantenga siempre. Que si hay algo que controla la empresa, activo tangible o intangible, por el otro lado estemos registrando de dónde salieron esos recursos, de dónde salió la plata para tener derecho a esas cosas y poder utilizarlas para lo que sea que las estamos utilizando.